en su necesidad y dar un buen consejo bíblico. Hasta ahorita hemos estudiado que un consejero bíblico tiene tres cosas. Una es dejar esa información con mucho cuidado. La persona pierde credibilidad cuando no maneja la información que recibe con cuidado. También aprendimos que nosotros vamos a buscar un cambio de corazón. No nos conformamos con un cambio externo. Queremos que el cambio venga de adentro hacia afuera. Porque pueden portarse muy bien, pero en el pensamiento y en el corazón seguir pecando. No queremos eso de nuestros aconsejados. También aprendimos a recolectar información por medio de preguntas. Y también estudiamos en esa ocasión que debemos de ser inteligentes al preguntar. Queremos obtener información que ayude, queremos llegar a la raíz, pero tenemos que hacer las preguntas adecuadas y de una manera que Dios le agrade. Hasta ahorita hemos aprendido cómo recolectar toda la información. Y ya con toda esa información, nosotros como consejeros tenemos que evaluarla con algo. Y lo que nosotros usamos para evaluar esa información son doctrinas bíblicas. ¿Qué dice Dios? Hemos estudiado hasta ahorita la consejería y la gracia común, la consejería y bibliología, la consejería y teología, consejería y cristología, eclesiología. Y el día de hoy vamos a continuar con una doctrina importante y es la doctrina del sufrimiento. Empezamos la semana pasada definiendo lo que es el sufrimiento y lo que genera el sufrimiento en los cristianos. Recuerden que el contexto en el que estamos hablando es cristianos, creyentes, personas que han nacido de nuevo, que escucharon el evangelio y respondieron a él con arrepentimiento y fe, y con eso ellos tienen una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Anda buscando una pluma, ¿verdad? No. Bueno, yo pensé que una pluma, dije, soy bien ayudador. La realidad es que el sufrimiento va a llegar tarde o temprano. Tarde o temprano es cuestión de tiempo y debemos de estar preparados para saber aconsejar. Y aprendíamos la semana pasada que si no sabemos qué hacer con el dolor, lo vamos a pasar, lo vamos a heredar y vamos a, no sé si pudiera usar la palabra contaminar a los demás. Pero si nosotros usamos el dolor adecuadamente y hacemos que se transforme en algo para la gloria de Dios, en lugar de contaminar, vamos a ayudar, vamos a inspirar. Y estudiábamos la vida de Pablo. Pablo estaba en la cárcel y las cosas que yo leo ahí en el libro de Filipenses, digo, es para que este hombre esté en depresión. Pero por el contrario, él estaba lleno de gozo y decía, wow, me pasó esto, pero déjenme decirles, no es tan malo porque el evangelio se está propagando. Y miren, me está yendo como en feria, pero mi vida Dios la está usando como inspiración. Y aquí estamos hablando todavía de él. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos de nosotros y de los demás. Y estudiamos que el pecado genera mucho dolor. Otro agente que genera mucho dolor es el mundo. El mundo. Ya estudiamos que el pecado genera dolor. Vamos a ver que el mundo también es un generador de dolor. En este contexto, mundos quiere decir la disposición de las personas a pecar. Todo este sistema que tarde o temprano nos va a llegar. A veces no hemos hecho algo nosotros, pero por la maldad del mundo, el pecado del mundo, el dolor va a llegar a nuestras vidas. ¿Cuántas veces no escuchamos de personas que salen tranquilamente de su hogar y alguien que va intoxicado con algo comete un accidente? Este es el pecado, el mundo genera dolor. La forma de vivir de las personas impulsa constantemente a alejarse de Dios y de sus leyes, y eso genera dolor. Debemos de estar conscientes que eso genera sufrimiento. Vayan conmigo, por favor, a Romanos 1.
versículo 21 al 23. Y fíjense por qué el mundo genera dolor. Romanos 1, del 21 al 23, dice, Pablo nos describe este tipo de personas que no quieren nada que ver con Dios. Dice, mira, pues ellos habiendo conocido a Dios, es decir, tienen toda la información, pero en lugar de obedecer lo que Dios ha hecho, ha dicho, no le glorificaron como Dios, es más, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, es decir, hicieron su propia forma de pensar, y su necio corazón fue entenebrecido. Poco a poco el corazón se hizo negro, y eso es interesante porque no habla de un cambio instantáneo, habla de un proceso. Poco a poco las personas, su corazón se fue haciendo negro, y se fue endureciendo. Habla de un periodo de tiempo. Se envanecieron, su corazón fue entenebrecido, no sienten, no ven. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos piensan que están en lo correcto, ellos tienen su propia forma de pensar, pero la realidad es que son necios porque niegan una verdad. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este tipo de personas sale de su hogar y nos las vamos a topar en la calle. Y de una forma o de otra van a generar dolor. Porque este es el tipo de personas que inician comercios llenos de pecado, que venden cosas que van en contra de lo que Dios establece, que divierten a personas en una manera que va en contra de la palabra de Dios, y ya aprendimos que todo eso pecaminoso va a generar dolor, sufrimiento. Miren lo que dice Primera de Juan 2, de 15 al 17. ¿Por qué la Biblia nos alerta contra estas situaciones? ¿Por qué quiere que sepamos? Porque muchas veces nosotros queremos hacer de este mundo el cielo. Queremos que aquí no haya dolor, no haya sufrimiento. Decía el pastor Bruce Blakey, no es el cielo hasta que estés en el cielo. Tenemos que estar preparados para el dolor porque va a llegar. Primera de Juan 2, del 15 al 17. El mundo se refiere a la mentalidad de las personas que se oponen al Señor Jesucristo y a su reino. Primera de Juan 2:15 dice, hey, no améis al mundo, es decir, a su forma de vivir, su mentalidad, ni las cosas que están en el mundo, cosas pecaminosas, obviamente. Esos taquitos que nos comimos la semana pasada, no hay nada de malo, me encantan. Pero se refiere a lo pecaminoso. Por cierto, me dijo un hermano que nos visitó, ¿y tienen taquitos todos los domingos? Le digo, no, hermano, desafortunadamente no. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él, no te engañes. Mira, si huele a limón, si se ve como a limón, si lo partes y sabe a limón, es una naranja, ¿verdad? No es limón. A veces decimos, es creyente. No, ve a qué huele, cómo se ve, a qué sabe, es limón, no te engañes. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no tiene una relación personal con Dios y va a generar dolor conscientemente o inconscientemente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para. Ese es el contexto en el cual vivimos. Ese es el tipo de personas con las cuales nos relacionamos, y no que nosotros seamos perfectos. Nosotros tenemos lo nuestro. Nosotros vamos a aprender más adelante que también generamos dolor en nuestras decisiones y pecaminosidad, pero estamos hablando de las personas que no tienen una relación con Dios.
que no van a tener la capacidad de ver su pecado, como predicaba el pastor Lucas esta mañana, y decir, ese hombre soy yo, soy pecador, tengo que ponerme a cuentas con Dios, tengo que cambiar mi forma de vivir. Desafortunadamente, el mundo es un generador muy fuerte de sufrimiento. No esperes tener el cielo en la tierra. Hay libros con títulos como Tu mejor vida ahora. No, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Allá es donde está nuestra mejor vida. Entonces esa es una mentalidad muy, muy terrenal, muy superficial y no es bíblica la realidad. El sistema de este mundo genera sufrimiento, especialmente en los que se oponen a él. Si tú vas caminando con el mundo, vas a vivir tranquilamente, pero decide hacer las cosas como Dios manda y va a generar dolor, mucho dolor. Juan 16:33, miren lo que nos dice. El mismo Señor Jesucristo les advirtió claramente a sus discípulos acerca de este sufrimiento para que no les cayera de sorpresa. Muchas veces las personas creen que porque buscamos hacer las cosas como a Dios le agrada, vamos a vivir sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin ningún dolor, pero no es así. El Señor advirtió a sus discípulos y les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. Ese es el único lugar donde obtendremos paz y refugio en el Señor. Porque ¿sabes qué, Juan? En el mundo vas a tener aflicción. Y aquí hay algo enfático. Vas a tener aflicción. No dice que quizás, algunos más, algunos menos, pero todos pasamos por sufrimiento. Pero esto es lo bonito, pero confía, Juan, confía. En Cristo vas a tener paz, pero confía en Él, porque Él ha vencido al mundo. A veces buscamos nuestro refugio en otras cosas. En el Señor es donde debemos de refugiarnos. Ahí tenemos paz. El sistema del mundo provoca sufrimiento de muchas maneras. Está diseñado para eso, para pecar. Por ejemplo, el liberalismo sensual de nuestros días está por todas partes. Ya no puede uno salir tranquilamente a una tienda o algo, o aún manejando, porque hay billboards con personas con muy poca ropa. Ya no se detienen. Ya no puede ver uno un partido de fútbol a gusto por los anuncios o tantas cosas que hay. Eso genera pecado y el pecado, estudiamos, genera dolor. Está impulsando el mundo a que se peque. La pornografía es más accesible y fácil en nuestros días que en ninguna otra época. Cuando yo era chiquito, no hace mucho de eso, por cierto. Sí, porque ya me vieron. Yo recuerdo que había, por ejemplo, revistas y secciones, pero estaban sellados ese tipo de material. Ahora no. Eso genera dolor. Tarde o temprano genera dolor. La televisión, la diversión, está lleno de inmodestia. Es pecado que va a generar sufrimiento. Cualquiera que se preocupa por el impacto en los niños es visto como alguien que da un discurso de odio. Hay cosas que les está... Y voy a hacer un anuncio aquí. Padres que tienen niñitos en escuelas públicas, revisen el material. Revisen la vida de los maestros, porque es lo que van a transmitir. Si el maestro no tiene, pues ya no digo temor de Dios, sino no tiene bases morales, ¿qué crees que le va a enseñar a tu niñito? Tenemos que estar al pendiente porque el mundo genera dolor. Vivimos en un mundo liberal que nos invita al pecado constantemente y a la impiedad. Debemos de tener cuidado. La tentación del mundo impulsa a la persona constantemente y crea un contexto de sufrimiento. Al inicio parece divertido, atractivo,
pero al final va a generar dolor, sufrimiento. Ven conmigo, por favor, a Proverbios 7:7. Vamos a ver un caso que diría yo es más frecuente de lo que pensamos. 10, 22. Aquí tenemos a un padre que realmente ama a su hijo. Se la ha pasado dándole instrucciones sabias, llenas de temor de Dios. Y de hecho esa es la premisa de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y le dice a su hijo, hijo, escucha con atención, pon atención, obedece mis consejos. Y entra a una sección donde quizás su hijo ya es ¿cómo se llama? Más grandecito, un adolescente. Pero miren lo que aprende aquí el proverbista o lo que comparte con nosotros. Dice, vi entre los simples. ¿Qué es un simple? Alguien falta de conocimiento, alguien que no evalúa las cosas, alguien que no piensa en las consecuencias. Vi entre los simples, y hay muchos simples por lo que dice aquí, entre los simples, consideré entre los jóvenes. Hace una relación entre que los jóvenes usualmente son simples, se quieren comer el mundo a pedazos, no miden las consecuencias de sus actos. Y entre todos ellos dice que vio a un joven falta de entendimiento, falta de entendimiento. Y como ustedes saben, en los proverbios se repiten las cosas pues, para que se escuche poético, pero la realidad es que aquí vemos a un joven inexperto que no tiene madurez. Esta es una víctima perfecta, alguien que no mide las consecuencias de sus actos, que actúa por impulso. Versículo 10, miren lo que dice. Ahí está este joven simple, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro. Pero no es cualquier mujer. ¿Qué distingue a esta mujer de las demás? Su forma de vestir. Su forma de vestir, con atavío de ramera y astuta de corazón. Aquí hay una lección grande. Debemos de cuidar cómo nos vestimos. Hay diferentes tipos de vestimenta. A esta mujer la distinguió su forma de vestir. A una mujer creyente le distingue la modestia. Debemos de vestirnos modestamente. Aún hay varones que deben de vestirse modestamente. Están como yo quisiera estar. Entonces deben de hacer uso de modestia también. Es lo que dice aquí, con atavío de ramera. Eso fue lo que le distinguió. Este es el contexto del mundo que nos impulsa a vivir en cosas pecaminosas, en placeres momentáneos, sin medir las consecuencias, y eso va a generar dolor. Por cierto, esta mujer está casada. El texto nos dice que está casada y no le importa generar sufrimiento a su familia. Lo que ella quiere es diversión. Ese es el mundo. El mundo vive el aquí y el ahora sin importar el dolor que puedan generar. Versículo 22. Miren lo que sucede. Al punto se marchó tras ella este joven, como va el buey al degolladero. ¿Cómo va un buey al degolladero? Por su propio pie. Lo agarran, lo jalan y él no sabe que va a dar su vida ahí, que va a morir. Así va este joven. Y como necio, hace otra comparación a las prisiones para ser castigado. Es decir, va directito, tiene que ir, ya está encantado. Versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Hasta el momento que él siente el dolor, dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Este es un caso muy común en nuestros días donde se cree que se puede tener una aventura sin ninguna consecuencia, un momento de diversión
y nadie lo va a saber y no va a pasar nada. Y ya estudiamos en clases anteriores, la semana pasada, acerca del sufrimiento. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción; para el que ciega para el espíritu, pues segará vida eterna. Pero es interesante, estudiábamos el contexto, habla de sembrar. Cuando uno siembra, no obtiene el fruto luego, luego. Va a pasar tiempo, va a salir una raíz, un tallito, una ramita, unas florecitas, y después el fruto. Pasó el tiempo, y cuando tenemos ese fruto doloroso, decimos, ¿pero por qué? Eso fue lo que sembraste tú hace tiempo en tu corazón. Esos fueron los hechos que tú hiciste. ¿Por qué? Preguntas, ¿por qué? Por eso la Biblia nos advierte que va a venir el sufrimiento y nos va a llegar a causa de otras personas. Quien lucha por la pureza y santidad en esta cultura va a sufrir. Si tú quieres mantenerte firme por Cristo Jesús, prepárate desde ahorita para sufrir. El verdadero cristiano tendrá que ir en contra de la corriente todo el tiempo. Esa es nuestra vida. No es el cielo hasta que lleguemos al cielo. Miren lo que dice Juan 15, 18 y 19. Estamos aprendiendo y detectando los generadores de dolor para poder aconsejar. Hasta ahorita estamos viendo el contexto del mundo y no queremos que las personas se sorprendan cuando sufran. No, date cuenta lo que nos advierte la Biblia. Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, dice el Señor Jesús, a mí me aborreció antes que ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Que no les extrañe. ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no encajo? ¿Por qué me tratan mal? Bueno, pues si buscas santidad en ese ambiente, pues por eso, precisamente por eso. Pero si andas haciendo lo mismo del mundo, pues no vas a pasar por ninguna oposición. El mundo va a buscar que el creyente renuncie a su fe y que viva como ellos. Mira lo que dice Primera de Pedro 4, 3 a 5. Primera de Pedro 4, del 3 al 5. Dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, ya hay que dejar de vivir de esa manera pecaminosa, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estas son personas que andaban en todo eso, se deleitaban en todo eso. Pero ahora, ¿cómo viven? Mire lo que dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ellos no están a gusto porque tú ya dejaste esos vicios, porque ya no hablas como ellos, porque ahora quieres ir a la iglesia, porque ahora quieres leer el libro sagrado de Dios. Para ellos es locura. Ellos quieren que tú vayas a la fiesta con ellos, que hables como ellos, que les festejes su vida pecaminosa y asquerosa. Eso es lo que quieren ellos. Y dice Pedro, ahora les parece extraño y estos hombres os ultrajan. Debemos de preparar a nuestros aconsejados al mundo que va a enfrentar. No, ven al Señor Jesús y todo va a ser color de rosa. Sí lo va a ser, pero en el cielo. Aquí no, aquí no. Va a haber subidas y bajadas dependiendo del plan que Dios tenga y cómo te quiera usar. Pero no, aquí no es tu mejor vida ahora. El mundo no se acostumbra a la forma de vida del creyente. Y esto genera fricciones. Tú quieres hacer las cosas bien en tu trabajo, pero tu jefe dice, ay, mete esto y muévele acá y a ver si uñas, señoras, nos dan algo. Uñas.
No, y ustedes le dicen, no, es que eso está mal, yo no voy a hacer eso. Va a haber problemas, va a haber fricciones. Esto es generador de dolor. El mundo persigue a los cristianos porque se oponen al liderazgo del Señor Jesús. Esa es la raíz. Esa es la raíz. ¿Qué implicación tiene todo esto en la consejería? He estado repitiéndolo, pero para ir más directo al punto. ¿Qué hacer cuando el mundo es causa del sufrimiento y agobia a nuestro aconsejado? ¿Qué hacer? ¿Qué decirle? Bueno, como lo hemos estado viendo, debemos de alertar al aconsejado para que no se deje influenciar del mundo, que permanezca firme como lo indica el Señor. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:40. Segunda de Timoteo 2:40. 2:40, dije 4:10. ¿Dónde saqué 2:40? No es ni siquiera lo que escribí. Segunda de Timoteo 4:10. Ay, Señor. La Biblia de Camacho. Fíjense bien. Y todavía ayer cuando terminó la conferencia me puse en la puerta y salían los hermanos y varios me dijeron, ¿y cuándo es la siguiente? No pronto. Quieren acabar con mi salud, ya no sé ni lo que digo ni lo que hago. Ay. Segunda de Timoteo 4:10. Debemos de alertar al aconsejado contra la influencia del mundo y contra todo lo que se va a oponer porque quieren que se alejen de Dios. Miren lo que pasó aquí, esto es algo triste. Dice segunda de Timoteo 4:10, Pablo usa estas palabras, porque Demas me ha desamparado. ¿Y por qué Demas dejó a Pablo? Lo que hemos estado hablando ahorita. Se fue amando este mundo. ¿Y a dónde se fue? A Tesalónica. ¿Por qué eso es importante? Bueno, Demas era una de las personas cercanas de Pablo. Él estuvo con Lucas, estuvo con Epafras. Era un misionero, trabajaron juntos por la causa del evangelio. Pero Demas decide dejar a Pablo e irse a Tesalónica. ¿Qué caracterizaba a Tesalónica? Comodidad y seguridad y prosperidad. Si ustedes estudian la historia de Tesalónica en aquella época, y no es que esté mal eso, ya lo hemos estudiado anteriormente, si Dios lo da, gloria a Dios, pero Demas tenía que estar con Pablo. Demas se fue no por el Señor, sino amando a este mundo. Mientras tanto, ¿qué es lo que le tenemos que decir a nuestro aconsejado? Debes de estar alerta y debes de estar firme. También debemos de decirle que debe de estar en oración constantemente. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15 al 16. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 2:15. Sí. Ahora sí la tiene. Estamos bien. Ya me estoy recuperando de la conferencia. Y eso que no prediqué, ¿verdad? Con razón no me invitan a predicar. Ahora si predicara, quién sabe qué diría. Segunda de Tesalonicenses 2:15 y 16. Hay que vivir en oración constante y dependiendo de Dios, porque en cualquier descuido puede presentarse el generador de sufrimiento. Así que, hermanos, estad firmes. Y es una palabra militar de no moverse y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya tienen la información, ahora hay que vivirla. Lo que ellos habían aprendido de Dios les va a ayudar a estar firmes contra la persecución, contra el sufrimiento que va a generar el mundo en ellos. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
Dios había demostrado su amor en ellos y que a pesar del sufrimiento iban a tener consuelo de parte de Él. Versículo 17, la oración de Pablo. Conforte vuestros corazones. Esto es difícil de leer porque Pablo les está diciendo, va a haber sufrimiento. Pero estoy orando por ustedes. Que sea el Señor el que les fortalezca, el que les ayude a seguir adelante. Dios está trabajando algo en su vida, no lo entiendo, pero es mi oración que sea el Señor el que conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Señor da consuelo y tranquilidad en medio del dolor que genera el mundo. Si alguien pasa por sufrimiento, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar que el Señor consuele tu corazón. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Dice así, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Él es el generador de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Muchos de nosotros hemos testificado al pasar por dificultades serias, al salir, decimos, la realidad es que tuve tranquilidad, tuvo que haber sido el Señor. Tuvo que haber sido el Señor. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Es importantísimo ayudar a nuestro aconsejado a orar, que no deje de orar, que esté alerta y que ore. El creyente también debe de estar consciente que el sufrimiento va a terminar, pero hasta que esté en la presencia de Dios. Tenemos que también decirle eso. Déjenme apuntarle lo que hemos dicho hasta ahorita. A lo mejor no tienen sus copias, ¿verdad? Que es estar alerta, orar, firmes. No, como pondría que está, el sufrimiento termina hasta que esté en la presencia del Señor. Debes de ser consciente. No, estoy buscando otra palabra. Debes de estar consciente que hasta que estés en la presencia del Señor termina el sufrimiento. Ni las palabras encuentro ahora. Hay una palabra que andaba buscando. Debemos de enseñarle a nuestro aconsejado que esté consciente, que no se ilusione. No, tampoco. ¿Persuadido? No, aquí no la vamos a pasar todo el día. Gracias, pero ahorita no sé ni dónde traigo la cabeza. Qué bueno que no predico hoy en la tarde, si no. Debemos de decirle al aconsejado que esté consciente que el sufrimiento así va a ser en este mundo. No es que sea él una víctima o alguien que, como les dijera, el mundo dice que tiene mala suerte, que le pasa. No, hay un propósito como lo aprendimos, pero aquí va a haber sufrimiento, va a ir y venir. Tiene que estar consciente la persona. No podemos esperar que este mundo sea como el cielo porque no lo es. Y debe de estar consciente nuestro aconsejado. Muchas veces nosotros mismos contribuimos con el pecado y generamos dolor, aún entre los creyentes. No podemos vivir como en el cielo, sino hasta que estemos en el cielo. Hay que estar conscientes. Por eso nos estamos preparando desde ahorita. Por eso nos nutrimos con la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento podamos enfrentarlo de una manera que agrade a Dios. Esto es como las vitaminas. Tú te enfermas, no vas a tomar vitaminas porque ya estás enfermo. Las vitaminas son antes, para cuando llegue el virus, la bacteria o lo que sea. Dios también le tenemos que decir que ese sufrimiento tiene un... Ahora sí le atinaron. Propósito. Ese sufrimiento tiene un propósito. Debemos de ayudar al aconsejado a encontrar un propósito en el sufrimiento. Dios no desperdicia una sola lágrima de sufrimiento. Ni una sola lágrima de sufrimiento de esos ojos que buscan su gloria. Dios no desperdicia ni una sola. Vamos a Filipenses
1, del 12 al 14. Y quizá esa es tu situación ahora. Tú debes de aconsejarte a ti mismo y estar alerta. Debes de orar. Debes de estar consciente que no te agarre por sorpresa lo que se presenta. Pero recuerda que ese sufrimiento tiene un propósito divino. Filipenses 1:12. Mira lo que dice Pablo. Quiero que sepáis, hermanos. El contexto es entre hermanos, es la iglesia. Pablo les escribe que las cosas que me han sucedido, ¿y qué le sucedió a Pablo? Ya lo hemos estudiado, Filipenses 1:12 al 14. Él está en la cárcel, él está limitado, no tiene recursos, lo tratan mal, y a lo mejor los hermanos están bien preocupados por Pablo, que las cosas que me han sucedido, ¿sabes? Han redundado más bien en el progreso del evangelio. Algo malo Dios lo está tornando en algo bueno. Sí, hermanos, duele. Estoy aquí limitado, prisionero. Sí duele en la carne, pero esto es bueno. El mundo le ha causado un gran dolor a Pablo, pero Pablo dice, ¿sabes? Es lo mejor que me ha pasado. Esto ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Nunca nos hubiéramos imaginado que el evangelio iba a llegar a todo el pretorio, allá con los soldados. ¿Quién se iba a imaginar eso? Pablo está emocionado, tan emocionado que parece como si no le doliera. Pero lo hemos estudiado. Él también le dolía y dolía mucho, pero él está tan emocionado que no sé si decirlo clínicamente, médicamente, esa adrenalina hace que el dolor parezca nada, como si estuviera anestesiado. Está muy contento, su sufrimiento lo está usando Dios para su gloria y la expansión del evangelio. El sufrimiento tiene un propósito. Si tú estás buscando hacer las cosas por el Señor bien y el mundo te genera sufrimiento, ahí hay propósito. Pero si tú sufres a causa de tu pecado, eso es diferente. Pero aquí vemos claramente con Pablo. Mire lo que dice el versículo 14. No solo eso, hermanos, miren, la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Y miren, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Aquellos cobardes que no querían salir han agarrado valor. El Señor me está usando, gloria a Él, como inspiración para ellos. Están hablando del evangelio. Su vida ha sido una inspiración para que otros valientemente salgan y compartan el evangelio. Si ustedes recuerdan, hemos estudiado que aquí había mucho patriotismo en Filipos. Y el César era el César. ¿Cómo que hay otro Señor? Pues gracias al sufrimiento de Pablo, hay personas que se atreven a compartir el evangelio. Tu sufrimiento, hermano, no se niega. Duele, lloramos. Pero Dios no lo desperdicia. Tiene un propósito si es para su gloria. Ve el ejemplo de Pablo. No sabemos cómo lo va a usar el Señor. Pablo transforma todo ese dolor para la gloria de Dios. Por esa razón, no está heredando ese dolor. No lo está pasando. No lo está aventando. Qué diferente hubiera sido si Pablo diría, el Señor me abandonó. Todo lo que hice por el Señor, y mírenme cómo estoy. Demas se fue, ya todos me han abandonado. Y si él voltea a ver su dolor, ese dolor lo va a ir heredando, lo va a ir pasando. Pablo transforma ese dolor para la gloria de Dios. Por esa razón no lo hereda, no lo expande. Al contrario, lo que está haciendo es animar a los demás. Este es el tipo de sufrimiento que hace que el creyente brille en medio de la oscuridad. Ese es el tipo de sufrimiento
o reacciona al sufrimiento que los demás dicen, ¿qué tiene él que yo no tengo? Yo no sé cómo puede estar de pie. Bueno, no tiene un problema grande. Lo que tiene es un Dios grande que está obrando a través de él. Eso es lo que ve él. Si no sabemos cómo transformar el dolor en algo que dé gloria a Dios, lo vamos a pasar a alguien más. Lo vamos a pasar a alguien más y esa persona va a terminar con mucho dolor también. Y obviamente hay un tiempo de dolor. La Biblia dice llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Claro, estamos compadeciendo, pero también buscamos enfocarlos al Señor para que salgan adelante de ese sufrimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿Ninguna? Sonrían porque ya llegó mi esposa y va a decir, pues, ¿qué les estás diciendo? Ay, 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 faltan 5 minutos. ¿Cómo se nos fue el tiempo? Bueno, vamos a empezarlo. Otro generador de dolor. Otro generador de dolor es el diablo. Decía el pastor Bruce Blakey, el diablo te impulsa a pensar de la manera equivocada para que también actúes de la manera equivocada. El diablo también es otro generador de dolor. El diablo es un verdadero enemigo de los creyentes y también de los no creyentes. Pues es un enemigo, es una realidad. La existencia de Satanás suele negarse de varias formas. Hay quienes dicen, bueno, pues el diablo no existe, niegan su existencia. Dicen que es un personaje mítico o que salió de la imaginación de alguien. Por otro lado, se niega la existencia del diablo haciendo una mala representación de su persona y sus atributos. Eso es crear un diablo diferente al que dice la Biblia. Se describe como un ser rojo con cola y cuernos, cuando realmente pues la Biblia no lo describe así, todo lo contrario. Se muestra como un ser muy espeluznante o también muy amigable con el cual se puede convivir y hay hasta series de televisión. Es una mala representación del diablo. O también se presenta como alguien torpe al cual las personas pueden engañar. Eso tampoco es bíblico. La Biblia describe al diablo como un ser real que causa dolor a quienes caen en su trampa. Un ser que nos lleva muchos años de experiencia, una sabiduría impresionante que hasta Miguel, cuando contendieron por el cuerpo de Moisés, le dijo, el Señor te reprenda. No se atrevió a pelear con él, dijo, el Señor te reprenda. Y en nuestros días se presenta al diablo como alguien que el hombre puede enfrentar. Y se reprende, y se ata, y se pelea contra él. Yo no veo nada de eso en la Biblia. El arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda. Quienes hacen eso realmente no tienen una doctrina correcta del diablo. Es alguien impresionante y el diablo causa dolor, mucho dolor. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. El diablo va a poner tropiezo a la propagación del evangelio. Si tú intentas hacer algo por la causa de Cristo, pues quizás no el diablo, ¿verdad? No somos tan importantes, pero a lo mejor un ser demoníaco puede llegar a poner tropiezo. Y más adelante vamos a hablar también que no le podemos llamar a todo diablo. Y el diablo, y le echamos la culpa al diablo de todo. El diablo, y el diablo. A lo mejor el diablo va a decir, no te hagas, Juan. Esa ni a mí se me hubiera ocurrido. Ese eres tú.
Ese eres tú. Y solemos culparlo de todo. No es bíblico, no es bíblico. Y en realidad me he topado con personas que el diablo, no, eres tú. Es más, lee Santiago para que veas. Tu propia concupiscencia te atrae, te seduce y genera pecado. Y ese pecado, muerte. Pero también hay que ser consciente que sí existe el diablo, sí hay demonios y también son generadores de dolor. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios, es decir, está siempre atento y velad, no duermas, no te confíes. Y acabamos de estudiar la armadura, el escudo de la fe, porque vuestro adversario, el diablo, la palabra diablo significa calumniador, que miente para hacer daño. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y es interesante que use la figura de león, porque el león no se acostumbra, al león no le satisface matar. Hay animales que matan y punto. No, los leones devoran, despedazan, hacen trizas a sus presas. El león acaba con la persona. Así es el diablo. No se conforma con algo pequeño. Él calumnia, hace daño y no se detiene ahí. Quiere más y más dolor. También el diablo envía dardos de fuego para hacer daño. Miren lo que dice Efesios 6:16, que estudiamos la semana pasada. Como pueden ver, la doctrina del diablo no es un juego. No es un juego, no podemos interactuar o pelear con él tan fácilmente. Y se describe aquí al rey de la selva, el león. Dice Efesios 6:16, sobre todo toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Influye para que las personas también hagan mal. Él está mandando dardos. Lo interesante de esto es que los arqueros se escondían y aventaban su flecha y las personas pues a veces ni se daban cuenta. Por eso el guerrero tenía que estar constantemente con su escudo. Esa influencia impulsa a pecar y causa dolor. El diablo causa dolor. Primera de Tesalonicenses 2:17 y 18. Él va a estorbar, va a causar dolor, sufrimiento a aquellos que quieren hacer algo por la causa de Cristo. Miren lo que dice. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. La iglesia estaba pasando por persecución porque ociosos los acusaban contra el César y Pablo quería ayudarles. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no puede ir Pablo? Versículo 18. ¿Sí les di bien el pasaje? Sí. Ok, porque ya no sé. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pablo quería ir, intentaba. ¿Pero por qué no pudo ir? Pero Satanás significa adversario, oponente, nos estorbó. De alguna manera el diablo se los impidió y Pablo se dio cuenta que era él el que se los estaba impidiendo. Es decir, y eso provocaba dolor en Pablo. La gente sufre cuando quiere hacer las cosas bien por el Señor. Y a veces, no siempre, tengo que decirlo, a veces el generador es el diablo. ¿Qué hacer cuando el sufrimiento llega al aconsejado? Bueno, aquí es donde la situación es compleja porque no podemos culpar al diablo de todo. Pero sí podemos suponer. Podemos evaluar la situación. Queremos que se expanda el evangelio, queremos testificar, queremos llevar una vida santa
y hay oposición, podemos suponer que probablemente venga de un agente del mal. Podemos suponer, no podemos saberlo a ciencia cierta. Entonces hay que ayudarle al aconsejado a resistir, a enfrentarlo de una manera bíblica. Hay formas no bíblicas, como lo decía, de enfrentar estas situaciones. Dice el pastor Miguel Núñez algo interesante. La iglesia ha sido engañada buscando un demonio en cada rincón para reprenderlo, mientras que ha dejado entrar doctrinas de demonios enseñadas por falsos maestros. Fin de la cita. Debemos de tener cuidado. Nosotros, al aconsejar a la persona, la palabra clave en todo esto es... ¿Me acuerdan cuál es la palabra clave? Acuérdense que yo soy el cansado. Resistir. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Paso número 1, miren lo que dice Santiago. Paso número 1, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Sométete a Dios, entrégate a Dios, conságrate a Dios. Y después, paso número 2. Resiste al diablo. Resiste, mantente firme. Y resiste, habla de aguantar. Santiago 4:7. ¿Sí? ¿Están en lo que están buscando? Santiago 4:7. ¿Qué puse yo? Conságrate. Sométete pues a Dios, conságrate, entrégate a Él. Paso número 2, resiste al diablo. ¿Cuál es el resultado? Este es tu trabajo, consagrarte y resistir. Conságrate, y resiste. El resultado viene solo y es una promesa de Dios. ¿Cuál es el resultado? Esa es la forma bíblica, hermano. Yo no sé por qué hacen cosas tan diferentes. Y está clara y es sencilla. Sométete pues a Dios, paso número 1. Paso número 2, resiste al diablo. ¿Y cuál es el resultado? Huirá de vosotros. Se va a cansar. ¿Quieren una prueba? El libro de Job. El diablo aparece en los primeros 2 capítulos y después de ese largo libro no aparece más. ¿Qué hizo Job? Se consagró a Dios, como las mujeres fatuas, necias, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me voy. Sea el nombre de Jehová. Se consagró a Dios y esperó. Resistió. Llegaron sus amigos, que más bien yo diría que, ¿para qué quieres amigos así? Él aguantó al diablo y fue un dolor grande. ¿Cuál fue el resultado? El diablo no se vuelve a mencionar después del capítulo número 2. Esa es la forma bíblica, hermanos, de enfrentar esas situaciones. Si nosotros no sabemos qué hacer con ese dolor, lo vamos a pasar, lo vamos a heredar y vamos a jalar a más con nosotros. Debemos de enfrentar el dolor de una manera bíblica y debemos de ayudarle a los nuestros a enfrentarlo de una manera bíblica también. Esta es la manera de Dios. Bueno, pues tengo otros, nos faltan 3. ¿Tienen algo que hacer ahorita?